Pues sí, vamos a hablar del Brexit. Ya lo adelantamos un poco la sección pasada cuando hablábamos de los resultados de la cumbre del Consejo de julio, en la que se aprobaron las ayudas para el sur de Europa, fundamentalmente, en el que explicamos que habían sido posibles porque Alemania había levantado el pie del acelerador y había aceptado algo que hace unos meses o años era prácticamente imposible, y explicaba que una de las razones fundamentales de este cambio de opinión de Alemania es la evolución del Brexit. Eh, Porque Alemania de repente se da cuenta de que hay una situación que amenaza al proyecto europeo y por lo tanto amenaza a su proyecto. Que durante meses anteriores habíamos explicado que el proyecto europeo es un proyecto muy alemán, tanto institucionalmente como monetariamente, como incluso socialmente. Entonces, sin más dilación, voy a hablar del Brexit, que es algo que llevamos escuchando desde el 2016 con el referéndum, eh, pero es un tema extenso, extenso que lo voy a alargar durante varios programas, primero para no hacerlo muy denso y también porque de verdad para comprenderlo requiere profundizar un poco. Hoy vamos a hablar un poco sobre el contexto histórico para llegar al Brexit. Luego en capítulos posteriores hablaremos del proceso en el que estamos, de las negociaciones, que está en un momento muy, muy crítico. Y luego en otra sección probablemente terminaremos hablando de lo que es el futuro y los posibles escenarios que tenemos post-Brexit. Entonces, sin más dilación, de nuevo, voy a hablar un poco de cuál es el contexto. Voy a hacer algo que sé que siempre choca, pero voy a decir que el Brexit se remonta al 1588. Ah, creía que ibas a cantar una canción o algo. ¿Va a cantar el God Save the Queen o...? No, no, no. A Se remonta, 1588, has dicho, se remonta a 1588. 1588, Ah, pues ya exacto, está. siglo XVI, y os preguntaréis qué pasó en esa Entonces, fecha. Margaret Thatcher, ¿no? Algo muy, muy duro para los intereses del Imperio Español de la época, pero que fue un poco el desencadenante eh, de que el Reino Unido se convirtiera en el imperio que fue. Fue la derrota de la Armada Invencible Española. Para daros un poco de idea, fue cuando Felipe II, que era el emperador, el rey del gran imperio español, pues decidió hacer un plan para invadir Inglaterra y destronar a Isabel II. Entonces hubo la batalla famosa en la que la Armada Invencible Española fue derrotada, y esa batalla supuso un poco la consagración de Inglaterra como potencia naval muy importante, y por lo tanto marca la expansión y consolidación del Imperio Británico desde el punto de vista territorial. Es el último gran imperio territorial que ha existido. Y esto es un periodo de 300 años que dura un poco más o menos hasta el final de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, hasta ese periodo entre guerras. Entonces, preguntaréis por qué me remonto a tanto. Esto, a veces hablando con Perico San, lo hemos hablado, durante estos últimos 300 años el Reino Unido no ha perdido una guerra contra Europa. Habrá perdido alguna batalla, pero ninguna guerra. Y una de las razones, y aquí viene la clave de por qué he empezado contando la historia del Brexit, remontándome al siglo XVI, una de las razones es porque Gran Bretaña siempre ha aprovechado mucho las diferencias entre los estados europeos. Y de hecho las ha incentivado, ha sabido enfrentar a las grandes potencias europeas unas contra otras, siempre usando su beneficio. Y ha sido una estrategia histórica que les ha dado muchísimo rédito. Bueno, Y de con hecho, esto, hizo lo mismo, perdona, señor Lobo, hizo lo mismo en América. por supuesto, sí, sí. Es una estrategia muy, muy británica, y quiero que os quedéis con esto porque vamos a entender mejor qué está ocurriendo en el proceso de negociaciones. Ya os doy una pista de cuál ha sido la estrategia de Gran Bretaña y cuál ha sido la sorpresa que se han llevado. Pero por eso me he remontado un poco a ese siglo XVI y a esta consolidación del Imperio Británico de forma territorial, y a su estrategia y su relación para con Europa, que es una relación muy, muy dura. Llegamos al periodo de final de la Primera Guerra Mundial y sobre todo con el Tratado de Versalles empieza el proceso de descolonización, y ese proceso de pérdida del imperio territorial, la pérdida del imperio, el colapso del imperio, ya se queda de manifiesto en el final de la Segunda Guerra Mundial, y ya empiezan a verse ideas de hablar por ejemplo, Churchill habla por primera vez de los Estados Unidos de Europa. Él lanzó esa idea, siempre poniendo a Gran Bretaña fuera de esa idea. Luego llegó en 1950 con el famoso Tratado de Roma, del que he hablado alguna vez,
que sienta las bases de lo que es la Unión Europea de hoy en día, que fue la Unión Económica del Carbón y el Acero, cuando las grandes potencias, Francia y Alemania sobre todo, dicen, oye, se nos ha ido la Segunda Guerra Mundial, casi acabamos con la humanidad, literalmente. Vamos a hacer algo para que tengamos una interdependencia económica que evite que nos matemos. Y fue el comienzo de la Comunidad Económica Europea, que fue la Asociación del Carbón y el Acero. El carbón y el acero son los dos elementos fundamentales que se utilizan para la construcción de armamento en las guerras. Entonces, generando esa interdependencia de uno al otro, hacía más difícil que se atacaran uno al otro. Y ese es el comienzo de la Unión Europea y probablemente su gran éxito, que es haber mantenido la paz. Pero en 1950 el Reino Unido decide no entrar en ese proceso fundacional. Hay 6 países fundadores, se le ofreció al Reino Unido y ellos dijeron que no, porque tienen esas ansias imperiales. El proceso de decaimiento de un imperio no es de un día al otro, se tarda en aceptar y el Reino Unido no lo quería aceptar. En el año 56 hubo lo de la crisis famosa del Canal de Suez. Ahí ya aceptaron que no podían seguir en solitario y entonces hubo un vuelco de la política exterior británica hacia la Unión Europea y pidieron ingreso a la Unión Europea. Y ahí hay una figura clave que es Charles de Gaulle, el presidente de Francia, que dijo que no. Y dijo que no en 2 ocasiones, en el 63 y en el 67. Y dijo que no, y era un hombre muy visionario. Dijo que el Reino Unido no podía entrar en la Comunidad Económica Europea de entonces porque ella era el caballo de Troya de Estados Unidos. Que la idea de Inglaterra no era reforzar el proyecto europeo, sino destruirlo. Y dijo que bajo ningún concepto. Hubo que esperar a que Charles de Gaulle dejara el poder para que en 1973 finalmente Gran Bretaña entrara en la Comunidad Económica Europea. Y ahí empezó, desde el minuto 1, los problemas. Esto no lo sabemos, o no se sabe de forma general, pero en el año 74, un año después de entrar en la Unión Europea, hubo el primer referéndum del Brexit. La primera vez que se votó para si estaban de acuerdo con estar en la Unión Europea fue el año de entrar. O sea que ya empezaron con mal pie. ¿Qué salió en ese momento? El ¿Sabes? 67% dijo que Sí. se quedaran en la Unión Europea. Y es curioso porque ese año había una figura del Partido Conservador, una líder muy joven, una líder llamada Margaret Thatcher, que había cogido las riendas del Partido Conservador, que hizo un discurso muy pro-europeo, hizo mucho porque se ganara ese referéndum a favor de Europa. En el año 79, 5 años después de ese referéndum, Margaret Thatcher llega al poder. Y en los años 80 se encuentra un Reino Unido con una conflictividad social muy grande, con un conflicto bélico en Irlanda del Norte muy severo. Y ahí empieza la utilización por parte de las élites conservadoras británicas del proyecto europeo como punching ball, como el enemigo constante, como el responsable de todos los males del Reino Unido. Y empezaron a utilizar la prensa conservadora, los tabloides, el The Sun, The Daily Mirror, en manos de la derecha ultraconservadora, para empezar a soltar bulos de forma constante sobre el proyecto europeo, desde que el tamaño de los pepinillos estaba determinado por la burocracia europea, hasta tal punto que es algo curioso, que hay una página web que todavía está que es el activa, francés que ganó. que se vio obligada a hacer la Comunidad Económica Europea de entonces para desmentir cada uno de los bulos que salían de forma diaria en los tabloides británicos. Es una página muy curiosa que no se ha cerrado, tiene unos 37 años de historia, pero indica muy bien cómo ha habido un intento muy premeditado por parte de la prensa británica al servicio de las élites conservadoras de utilizar el proyecto europeo como el enemigo causante de todos sus males internos. Esto ha hecho que cuando hablamos de la semana pasada de los rebates famosos, cuando los frugales en esta última cumbre han conseguido que los descuentos de la aportación que dan al presupuesto se incrementen en vez de se eliminen, pues esto empezó Margaret Thatcher cuando hizo ese famoso discurso de Give me back my money. Empezó a decir que contribuían demasiado y que querían dinero de vuelta. Luego en el año 85, cuando se creó el espacio Schengen, que permitía la libre circulación de personas, ellos dijeron que no. Luego vino la propuesta del euro y ellos dijeron que no. Entonces, todo esto que decía Charles de Gaulle de que el Reino Unido iba a ser un caballo de Troya, pues estaba demostrando. Y llegó un momento muy clave, y con esto voy a empezar a ya terminar el día de hoy de la historia, que fue cuando a principios del 2000 entraron 12 países del este, y entraron porque forzó el Reino Unido su entrada. Dijo que tenían que entrar sí o sí, y entraron sin ningún tipo de periodo transitorio. No es lo mismo que entrar a Grecia o España de uno en uno, con 2 o 3 años de diferencia, solo un estado, que tenían dificultades, y fue un proceso de anexión complicado, que
como si tienes 10 Españas o 10 Grecias en el año 2000, todas entrando al mismo tiempo. Eso lo quiso forzar el Reino Unido para desestabilizar el proyecto europeo, también porque son muy atlantistas. Son países que tras la caída de la Unión Soviética tienen una visión muy pro-OTAN y pro-estadounidense. Y así como muchos países dijeron que, bueno, que sus ciudadanos podían entrar al espacio Schengen de forma gradual, Gran Bretaña dijo que no, que desde el primer Carlos Sainz con Jr. 1 millón de polacos de un día a otro, literalmente. Perdona, ¿Por qué digo esto? Tengo que meter el chascarrillo obligatoriamente. Es que ha dicho que era muy pro. Pro-estadounidenses. Es que ha dicho muy pro OTAN, pero es que ¿a qué ha aparecido Gotham? ¿A que sí? Sí, es que yo he entendido eso. Viene a ser lo mismo. Aquí Viene a ser, pero viene a ser lo mismo. Llámale OTAN, llámale Gotham. O sea que por ahí van los tiros. O sea que... Menos mal que no soy el único que lo ha entendido así. Pero bueno, que por ir concluyendo, estos porque son elementos importantes. Primero, porque tenemos unas élites conservadoras educadas, bueno, de origen muy aristócrata, educadas en colegios como Eton, con un pensamiento, con una herencia imperial muy inculcada en su mentalidad de clase, de élites económicas y oligarcas, y que ven el proyecto europeo como una amenaza a su soberanía, a esa soberanía de ese gran imperio, que no asumen que se ha acabado, que ese gran imperio territorial se ha acabado, y por otro lado tienen un problema de migración europea interna que ellos mismos han generado y empiezan a echar la culpa al proyecto europeo. Y esos son dos elementos que han creado una animadversión que ha sido utilizada por el Partido Conservador y también por un partido que lo creó Nigel Farage, que creó el United Kingdom Independent Party, el UKIP, que presionó mucho al Partido Conservador para hacer un referéndum en el 2016. Entonces, acabo hoy un poco habiendo explicado desde ese 1588 hasta hoy cómo ha sido ese proceso histórico, muy, muy resumidamente, con esas pinceladas de esas ideas imperiales, esa llegada al poder de los conservadores y esos problemas de soberanía, migración e imperio en decadencia, que explica muy bien el resultado del 2016, que ya explicaremos un poco la semana que viene qué pasó y a qué dio lugar. Una cosa, señor Lobo, antes de que terminemos y muy rápidamente. Una vez en una conferencia de Sami Nair, el politólogo francés, comentó, él responsabilizaba del fracaso de la construcción política de Europa al Reino Unido, igual que estabas comentando, ¿no? Sí. Y él decía, se ha creado la Unión Europea a nivel económico, pero no se ha avanzado a nivel político. Eso ha sido... Y él lo ponía en el derecho a veto. O sea, cada vez que ha habido un avance político, lo ha frenado el Reino Unido. Sí, uno de los problemas es que el sistema de decisión del proyecto europeo es por unanimidad. Todos los países tienen que estar de acuerdo y por eso está el derecho de veto, que insistió mucho el Reino Unido en tenerlo, porque lo ha utilizado siempre como herramienta para parar lo que ellos no querían. Ellos querían una unión económica exclusivamente, pero la siguiente unión, que era fundamental, que era la unión política y la unión de defensa, fundamentalmente, en los últimos 4 años ha habido muchísimos más avances y más rápidos que en los últimos 40. Solo para explicarlo, ¿vale? Desde el Brexit, en estos 4 años, desde el 2016, avances en campos que están totalmente estancados a consecuencia de ese caballo de Troya que Charles de Gaulle había visto clarísimamente y por eso había vetado su entrada en la Unión Europea. De repente ha habido un proceso de consolidación europea que ha ido muy, muy rápido. Pero sobre esos elementos iremos adentrándonos un poquito más la semana que viene. Pero sí, está muy bien traído porque hay cosas que me dejaron en el tintero, pero claro, todo este proceso de minar el proyecto europeo desde dentro, como caballo de Troya, ha sido en todos los ámbitos y sobre todo en ralentizar ese proceso político, y por eso la unión de los países del Este también ha servido como elemento desestabilizador.